¿Cuánto sales? ¿Cuánto hemos puesto? 4.30 creo, ¿no? Más o menos, no te he puesto, o sea, 4.27, 4.30. he puesto un aprox, pero a veces no me gusta ponerlo porque te condiciona. Él ya ha dado una respuesta, ¿no? Yo no quisiera eso. Vamos a ver. De buenas películas. Ya 4.50, si hago 4.50 estoy feliz. De mucho Ironman me vuelve lenta. Domingo 17 de diciembre del 2023, bueno, hoy día no tocó ciclismo, sino tocó una carrera a pie, el 8K de San Isidro, que para mí es una carrera que es un clásico. Yo creo que la he corrido unas 4 veces, no sé realmente desde cuándo es que se hace la carrera, no lo recuerdo, pero debo haberla corrido unas 4 veces y la última creo que ha sido antes de pandemia. El año pasado yo no recuerdo si se hizo, pero no me suena haber estado inscrito en los últimos años. Sinceramente no recuerdo por qué, seguramente se me habrá cruzado con algún otro evento. Pero es una carrera que yo al inicio, desde que me enteré, la hice varios años, como digo, unos 3 o 4 creo, y me gustó mucho por el ambiente, porque es una carrera muy familiar, cerca a mi casa, o sea, yo siento que es como la carrera de mi barrio, más o menos, aunque yo no vivo exactamente por el golf ni por esa zona de San Isidro, pero es, digamos, una carrera vecinal, ¿no? Es un evento muy bonito, muy bien organizado. No es una carrera tan grande, tan masiva como lo es pues la media maratón de Lima de medio año o la maratón y el 10K, 21K que se suele hacer en abril, mayo de cada año, ¿no? Entonces esta es una carrera más pequeña, pero igual yo sospecho que debe haber unas 5.000, 6.000 personas en total quizás. Y bueno, a ver, esta carrera tiene un circuito muy simpático, a mí me gusta mucho toda esa zona. Yo entreno por ahí corriendo de vez en cuando, no muy seguido. Yo la verdad es que más me voy hacia el lado del Pentágono. Yo vivo en San Isidro, San Borja, entonces el Pentágono como que me queda un poco más cerca, porque hay ciertas avenidas como la San Borja Norte, San Borja Sur, que tienen ciclovía, tienen vereda amplia, entonces generalmente yo suelo ir por ahí los días que no corro demasiado temprano. Y entonces, pero yo preferiría correr siempre pues para el lado del golf. Me gusta mucho más esta zona, pero por temas de horario y logísticos ya se me hace un poco más cerca irme hacia el lado este de la ciudad, ¿no? O sea, hacia el lado del Pentagonito. Pero bueno, este circuito es muy simpático porque tiene pues subida, bajada, bastante curveo. Esta carrera yo diría que es un poquito más complicada que, por ejemplo, el 10K que se realiza en agosto, que parte desde la Plaza de Armas y llega hasta el Parque de Aguas. Y bueno, comparo con el 10K porque diría que son distancias muy similares, casi lo mismo. Obviamente 2 kilómetros es bastante tiempo y distancia, pero en términos de esfuerzo, un 8K, un 10K yo lo veo muy similar. Yo creo que el pace que uno puede sacar en ambas carreras es muy parecido, un par de segundos de diferencia nada más. Entonces, por comparación, el 10K de medio año, que parte desde la Plaza de Armas de Lima, es un poco más fácil, creo yo, porque arranca con una bajada bastante pronunciada. O sea, los 7 primeros kilómetros son todos de bajada. Luego damos la vuelta en la avenida Arequipa. Y después de eso ya viene pues una subida de 3 kilómetros que nos lleva hasta el Parque de Aguas. Entonces el remate ahí son los 3 kilómetros finales, es la parte más dura. Pero aquí, ¿cuál es la diferencia? Que acá sí subimos y bajamos todo el tiempo, ¿no? Obviamente también hay una gran porción del recorrido que es completamente en bajada, que está en la parte central. Ahí justo voy a poner el perfil de la ruta para que más o menos se vea. Empieza con una subida. Yo digamos que hice mi división del recorrido en 3 tramos. El primer tramo, que es donde estamos ahorita, es más o menos 1,5 kilómetros de pura subida. El tramo 2 sería toda la bajada hasta la parte más alejada del recorrido, y el tramo 3 sería ya el remate final, que es otro 1,5 kilómetros de pura subida. Entonces yo lo dividí mentalmente así, y la graduación de los esfuerzos las hice pues pensando en esos 3 tramos. Ahora, el tramo 2, que era todo de bajada, yo creo que lo han cambiado un poquito, porque me parece que no está exactamente igual a como estaba en el mapa que nos dieron ahí en la información de la carrera. O sea, han metido algunas curvas más, y la verdad que ahí cuando yo noté ese primer cambio,
dije, uy, si están cambiando acá, entonces quizás hay otro cambio más adelante. Y efectivamente creo que fue así, ¿no? Pero digamos que al final no hay tanto impacto, ¿no? O sea, hay que subir un poquito más, sí, pero todo ese tramo central diríamos que es completamente de bajada, ¿no? Y bueno, hoy grabé toda la carrera, la verdad no sabía muy bien si grabar algunos tramos nada más, como lo suelo hacer en la bici, pero me puse la cámara al pecho y dije, bueno, grabaré todo. Me encontré con mucha gente ahí, a mi derecha está Adriana. Yo había hablado hace poco, había comentado que tenía mi pupilo Fernando, que hizo el Ironman de Cozumel, y que Adriana era la encargada de ver la parte de natación, ¿no? Ella fue la coach de natación. Entonces, hoy día nos cruzamos en la carrera con Adrián y con su papá Luis, que los dos son grandes triatletas en realidad. Luis, yo lo recuerdo desde que yo empecé en el deporte, él ya era un gran triatleta en ese momento, muy rápido. Y ahora Adriana, que es su hija, también está metida en el deporte, ha heredado eso de su padre, también es una gran atleta y además, lo dije también la vez pasada, ella estuvo en el Ironman de Hawái, de Kona en la edición de este año, lo cual es un logro tremendo, pues, o sea, es el sueño de todo triatleta, o sea, no hay nada más grande que un triatleta pueda conseguir que clasificar al Mundial de Hawái. Entonces, bueno, hoy día conversé brevemente ahí con Adriana, con Luis, ahí en la partida, nos cruzamos ahí en la carrera, estuvimos ahí cerca, creo que gran parte del recorrido, ¿no? Entonces, bueno, dije, voy a grabar toda la carrera, yo, sinceramente, no sabía si colgarla completa o no, pero bueno, ya voy a hacer como he hecho en otras ocasiones, en las carreras de ciclismo, voy a poner las imágenes y voy a hacer mi divagación mientras vemos los kilómetros pasar, ¿no? Entonces, bueno, yo decía que esta carrera a mí me gusta mucho, la he corrido varias veces y este año en particular tenía muchas ganas de correrla porque yo creo que es mi año en el que yo estoy renaciendo en el atletismo, ¿no? En el running, que es un deporte que es el primero que yo hice. O sea, yo no empecé siendo ciclista. Yo digamos que empecé corriendo porque en ese momento, o sea, estoy hablando de hace muchos años, del año 2005, 2004 creo, más o menos. Yo en ese momento jugaba fútbol como todo el mundo y como tenía muy poco físico, entonces dije, bueno, tendré que correr para sacar más físico. Y así es que yo empecé a correr. Fue el primer deporte que hice. Después de eso ya me metí al ciclismo. Y cuando me metí al ciclismo ya empecé a hacer las dos cosas. Y cuando empecé a hacer las dos cosas, un día me fui al Pentagonito y vi una competencia donde había unos chicos que corrían, o perdón, al revés, que hacían ciclismo y después del ciclismo hacían carrera a pie. Entonces eso era un duatlón, ¿no? Obviamente yo en ese momento no sabía. Entonces, bueno, cuando vi eso, conocí a un amigo, mi amigo Harald, que me introdujo en el mundo del triatlón. Ahí ya yo me metí de lleno en el triatlón y es lo que hago hasta ahorita, ¿no? Entonces, yo empecé corriendo y al inicio, en mis primeros años, hice algunas carreras. Yo creo que la primera carrera que me inscribí fue los 6 kilómetros de Ripley a Ripley, si no me equivoco. Creo que era desde el Jockey Plaza hasta la tienda que está en Las Leones. Eso fue hace un montón de tiempo. Creo que esa fue la primera carrera, era por toda la Javier Prado, muy, muy simpática, toda de bajada. Y después de eso yo me acuerdo que las carreras conocidas de aquella época, de 2005, 2006, 2007, creo que eran el 10K de Nike, que era siempre en Miraflores. Que yo me acuerdo que también me inscribí, era de las primeras carreras que hacía. Creo que mi tiempo ahí era algo más de 50 minutos, 55 minutos, creo más o menos para el 10K. Y después de eso, bueno, ya yo me enamoré del deporte, sí, pero yo la evaluación que hago ya más objetivamente ahora, después de tanto tiempo, es que yo entrenaba muy mal la carrera a pie. Cometí el error que todo el mundo cometía de ir demasiado rápido, demasiado duro, me lesionaba cada rato, entonces yo tenía muchos altibajos corriendo y así me le he pasado todo este tiempo hasta, digamos, hasta hace unos 3-4 años que ya empecé a comprender mejor el deporte, a conocer más del deporte y sobre todo a aplicar lo que la teoría dice, ¿no? Entonces empecé a ordenar un poco más mi training, pero de ahí llegó la pandemia. Entonces la pandemia fue algo que, como a todo el mundo creo, nos afectó muchísimo. Yo dejé de correr varios meses y una vez cuando retomé el running después de la pandemia, pues yo creo que nunca me volví a encontrar bien corriendo, ¿no? Ya era un deporte que lo hacía casi por obligación personal, ¿no? O sea, yo me consideraba triatleta, me considero triatleta, entonces para seguir compitiendo en triatlón tengo que correr, pero dejé de disfrutarlo, sinceramente. Yo he dejado del 2020, o sea, 2021 que quizás retomé el running, hasta hace no muchos meses,
he sufrido demasiado cada vez que salía a correr. O sea, no me encontraba cómodo en ningún ritmo, en ninguna intensidad. O sea, yo no tenía ritmo easy, nada. La única forma que yo esté cómodo con zapatillas era caminando. Entonces eso era algo que me frenaba siempre, digamos que no era muy consistente corriendo, entonces el resultado pues no era bueno, mi performance no mejoraba. O sea, cuando digo no mejoraba, me refiero, ya no podía correr como corría antes de la pandemia, ¿no? O sea, no podía correr a 5 el kilómetro, un 10K, ni mucho menos, ¿no? Entonces, yo diría que me he reenamorado del running recién desde junio, cuando tomé la decisión, sí, ya de ser más consistente y de simplemente aplicar lo que hay que hacer, pues, para correr, que es ser muy cuidadoso con el volumen al inicio, ir poco a poco, muy cuidadoso con los ritmos también, y eso es lo que más me costó, ¿no? El aceptar que yo debía correr mucho más lento de lo que yo hacía. Yo siempre corría como ritmo muy fácil 6 el kilómetro, ¿no? Cometí el error que todo el mundo comete, ¿no? De pensar que una tabla o que ciertas proporciones me deben dar el ritmo easy, cuando en realidad es algo más sencillo que eso, ¿no? O sea, un ritmo súper aeróbico o easy o de zona 1, como se suele decir, o zona 2 quizás también, es un ritmo que sinceramente no te cuesta, ¿no? Y si uno tiene que ir a 7 el kilómetro o a 8 el kilómetro, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces yo, como todo deportista, el ego no me dejaba hacer ese tipo de cosas, ¿no? Porque yo creo que los deportistas nosotros tenemos algo que nos caracteriza mucho, ¿no? Número 2, la disciplina, la constancia, pero el número 1 creo que es el ego. O sea, el ego no nos deja hacer las cosas bien, y yo creo que uno se ve metido en esa dinámica de querer siempre estar forzando todo el tiempo, de sentirse mal si es que uno va muy lento, y eso no nos permite progresar y no nos permite entender bien cómo se trabaja este deporte. Entonces, bueno, yo, como todo el mundo, también caí en lo mismo, ¿no? Por mucho tiempo, ¿no? Ya fue cuando empecé a entender de entrenamiento que cambió un poco mi lógica, pero aún así, sabiendo lo que debía hacer, no lo cumplía, ¿no? Lo cual también es un gran problema. Entonces, bueno, yo en junio de este año dije, no, voy a rehacerme como corredor, voy a empezar a correr prácticamente desde cero. Y lo que hice fue simplemente, bueno, definir bien cuál era mi primer umbral. No era necesario hacer ningún testeo en laboratorio ni nada por el estilo. O sea, es muy bueno hacerlo, pero tampoco es absolutamente necesario. Entonces, simplemente, bueno, yo dije, voy a hacer un par de testeos de correr a un ritmo súper fácil, ver mis pulsaciones que estén parejas y evaluar correctamente mi percepción de esfuerzo, de que sea un esfuerzo realmente bajo. Del 1 al 10, yo digo que un easy tiene que ser más o menos un 3, un 4 máximo, ¿no? Más un 3 en todo caso, 3 sobre 10. Y eso fue lo que empecé a hacer. Entonces mi umbral expresado en pulsaciones, mi primer umbral, ojo, expresado en pulsaciones, yo lo estimo más o menos en 138, 140. Para redondear digo 140. Entonces mi entrenamiento en su mayor parte se basa en correr sumamente lento, a menos de 140 pulsaciones. Entonces, a ver, yo creo que mejor voy a poner una semana tipo de lo que hago en el running. A ver, voy a ponerlo por acá. Entonces, a ver, son 4 días los que yo corro, y esto lo repito todo el tiempo. Desde junio hasta ahora he repetido exactamente lo mismo, ni siquiera he incrementado volúmenes, siempre son más o menos los mismos kilómetros, algo de 40, entre 38 y 40, y los divido de esta manera. Los lunes corro más o menos 1 hora, los martes corro 40 minutos, un poquito más corto porque lo hago después de la bicicleta, o sea, es como un break junto a esos 2 días por una cuestión de horarios, ¿no? Porque si no ya no me alcanzan los días, ¿no? Después, el jueves vuelvo a correr, y ese es el único día en que hago algo de intensidad, que la voy variando. Algunas veces hago alternaciones o farlex, algunas veces hago series de umbral, un poquito por encima del umbral, pero series muy cortas. Otros días hago tempos, series un poco más largas, a ritmo intermedio. Y después la corrida larga, que la suelo hacer el sábado, que suele ser entre 1 hora 10 y máximo creo que corrió 1 hora 35, 1 hora 37 minutos, ¿no? Siempre aumentando la duración de los fondos muy levemente, o sea, de 5 minutos en 5 minutos, ¿no? Entonces eso más o menos es lo que he hecho desde junio hasta ahora. Creo que la única semana que no pude completar esa rutina fue una semana no me acuerdo, que creo que estuve un poco enfermo, pero después el resto de semana sí he cumplido religiosamente. Y lo que ha pasado es que le cogí el gusto nuevamente a correr. O sea,
como decía yo, antes pues no disfrutaba del running. Para mí era una tortura, por más lento que vaya, yo sentía que cada paso que daba me desgastaba tremendamente, ¿no? No lo disfrutaba. En cambio ahora, al retomar esta forma de entrenamiento mucho más conservadora, a ritmos mucho más fáciles, la verdad es que empecé a disfrutar de cada kilómetro que hacía, ¿no? O sea, ahora yo cada vez que salgo a correr, la verdad que la paso muy bien. Y ya no necesito ciertas cosas que antes me eran indispensables. Antes yo no podía correr a mediodía o con sol o con muchos autos, con mucha bulla, porque yo sentía que me quitaban concentración. Y, o sea, ya tenía suficiente con el sufrimiento, entre comillas, que me causaba correr. Entonces, para mí, si yo iba a correr, tenía que ser a las 5 de la mañana, ¿no? Con las calles vacías y todo eso. Que sigo pensando que es lo mejor y es lo más bonito. Pero ahora, al correr ya a ritmos mucho más lentos, ya lo puedo hacer a cualquier hora, en cualquier lugar, y de subida y de bajada, y ya eso ya no me importa, ¿no? Porque ahora sí controlo muy bien la intensidad. Entonces el primer gran cambio que hice fue aceptar que yo no soy un corredor que debía correr a 6 kilómetros, sino mucho menos que eso, ¿no? Lo que diga mi pulsación. Entonces yo cada vez que salí a correr, que salgo a correr, en realidad corro por debajo de 140 pulsaciones, algo que nunca antes había hecho. Y el tiempo que me ha tomado notar los cambios ha sido bastante largo. O sea, yo diría que después de 3 o 4 meses recién he empezado a notar que el ritmo cambiaba un poco más, pero no solo el ritmo, sino mi sensación en general, que yo sentía que ahora efectivamente cada día que salía a correr era siempre igual, era previsible, cosa que antes no pasaba. Yo antes tenía días muy buenos y días horribles corriendo. No me pasaba como en el ciclismo, que en el ciclismo todos los días para mí son maravillosos. Yo estoy en mala forma, en buena forma, siempre disfruto y siempre tengo manera de sentirme bien pedaleando. Corriendo no me pasaba eso. Eso recién lo he experimentado hace un par de meses, ¿no? Entonces, todo eso pues yo creo que se lo debo simplemente a ordenar el training, o sea, a hacer lo que debía haber hecho desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Hace muchísimo tiempo yo no lo sabía, yo estaba mal informado, como seguramente cualquier persona que empieza en el deporte y tiene muy poca información, o en todo caso información imprecisa, ¿no? Entonces eso es lo que me pasaba a mí, pero ahora pues me doy cuenta que, claro, he desperdiciado mucho tiempo quizás como corredor, pero bueno, no importa, ese es el pasado, son los errores que uno comete, ahora ya con más conocimiento. Y sobre todo con la decisión de hacer las cosas bien y de manera más metódica, ya estoy notando los cambios. Entonces, bueno, yo al inicio, cuando hablo de junio, cuando empecé a retomar el running ya de manera más seria y a correr mirando pulsaciones nada más, pues corría muy lento, como a 7 el kilómetro, 7:15, 7:30. Y así me la pasé muchísimo tiempo, ¿no? Inclusive me daba la licencia de caminar si es que me provocaba caminar, ¿no? Que es eso, otra cosa también que yo antes no hacía. Yo nunca paraba por ningún motivo, ¿no? Entonces yo sentía que si paraba cuando corría, estaba malogrando todo el entrenamiento, ¿no? Cosa que es completamente falsa, ¿no? Entonces yo ahora también he cambiado ese enfoque, me permito caminar. Al inicio lo que hacía era, para que mis pulsaciones no pasen de 140, que es donde yo estimo que está mi primer umbral, mi umbral aeróbico. Si yo notaba que estaba pasando eso, entonces bueno, simplemente caminaba unos 30 segundos, un minuto, para que baje la intensidad y mi cuerpo regrese al estado anterior de oxidar grasas, y de ahí retomaba la corrida. Entonces al inicio, pues en corridas de 40 minutos, yo paraba unas 4 o 5 veces, ¿no? Para que me bajen las pulsaciones. Pero obviamente eso con el pasar de los meses ya fue cambiando. Ya no era necesario que pare 5 veces, sino de repente 3 y de ahí una, y ahora ya casi todos los días no necesito parar, ¿no? Y obviamente antes corría a 7:15, 7:30, que es lentísimo, eso es casi caminar, ¿no? Pero bueno, ahora ya he tenido fondos que me han salido a 6:10 con un nivel de estrés bastante bajo, ¿no? O sea, la vez pasada salí desde mi casa, me fui al malecón, regresé por el golf, que todo es subida, hice 1 hora 37 minutos a 6:10 más o menos, y llegué a mi casa y estaba fresco, como si no hubiera hecho nada, como si hubiera hecho un entrenamiento mucho más corto, cosa que nunca antes me había pasado corriendo, ¿no? Yo siempre, por más lento que iba yo, según en mi mente yo iba lento, a 6, llegaba a mi casa y llegaba destruido muchas veces, ¿no? Entonces bueno, eso ya cambió definitivamente en mi caso, ¿no? Entonces ahora yo sí disfruto correr, y como digo, todo eso se lo debo pues a simplemente aplicar la teoría, algo que yo por terquedad no lo hacía, ¿no? Entonces ahora
todo mi entrenamiento está basado en eso, ¿no? En correr bastante fácil. Yo actualmente más o menos todas mis corridas en promedio salen a 6:30 más o menos, ¿no? Como digo, la mayor parte del tiempo no me preocupo de la velocidad. Yo simplemente corro mirando mis pulsaciones, no pasando mi primer umbral, y gran parte del entrenamiento, del volumen que hago a la semana, es así. Solamente un día a la semana hago algo de intensidad donde, como digo, lo voy variando, y tampoco es que haga muchas series, ni mucho menos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, para este proceso, en realidad no he hecho nada específico. Para esta carrera en particular no he hecho nada específico. Solamente he hecho unas cuantas series que ahorita las voy a comentar, pero antes de eso yo quería también recordar un poco lo que estaba haciendo antes de empezar a correr de esta manera, ¿no? O sea, de tomármelo con ritmos más conservadores y con menos intensidad. El año pasado yo hice el 10K de mediados de año. Me inscribí a esa carrera con la idea, pues, de entrenar duro, entrenar bien para reengancharme con el deporte. Hice una planificación bastante agresiva con 2 días de series, con más volumen, con 5 días de carrera a pie, o sea, como mucha gente entrena, pues, ¿no? Y el resultado, ¿cuál fue? A ver, yo hice ese 10K creo que a un ritmo de 4:58 más o menos, ¿no? Pero ¿cuál fue el problema? Que en el último mes empecé a notar dolor en la rodilla derecha. Entonces, obviamente era una planificación que me estaba exprimiendo mucho, creo. Al final llegué a la carrera, la pude hacer sin la molestia en la rodilla, pero todo el último mes mi planificación no la pude completar como la había planeado, ¿no? Obviamente, claro, toda planificación hay que adaptarla a lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve que hacer varios cambios. Tuve que bajar mucho el volumen, dejar de hacer series y en fin, ¿no? Entonces, el punto número 1, lo que hice en ese momento, en mi caso, no parecía ser la mejor estrategia para el entrenamiento para un 10K, ¿no? Entonces, bueno, pero el ritmo no me pareció tan malo porque yo hace tiempo, pues, que no corría a 5 el kilómetro. Entonces, por un lado me dejó contento, ¿no? Pero siempre me hice la pregunta, o sea, no puedo mejorar más planteando las cosas de otra manera, o sea, sin meter tanta intensidad, sin ser tan agresivos, y me quedó esa duda, ¿no? Entonces, después de eso vino la carrera, el otro 10K, que fue ya este año, a inicios de año, que fue en el de Miraflores, ¿no? Que empezaba en la plaza de Miraflores. Y para ese 10K, más o menos que repetí la misma estrategia con el plan que me había preparado con bastante intensidad, y en este sí me fue mucho peor. Aquí sí no pude correr más que a 5:15, creo, o sea, me fue terrible, ¿no? Entonces yo creo que ahí definitivamente fue donde dije, no, o sea, lo que estoy haciendo no es lo más razonable para mi caso, más bien es evidente que estoy retrocediendo. Entonces ese fue el punto de quiebre y dije, bueno, no, voy a empezar desde cero. Y fue ahí que empecé, más o menos en el mes de junio, ya a correr mucho más lento, a ser más consistente con el volumen, y listo, ¿no? Y solamente con un día de intensidad, que era en realidad pues un día con muy pocos minutos a ritmos altos, o sea, una dosis mínima de intensidad, y eso fue lo que repetí semana tras semana, y así corrí el 10K del agosto de este año, que lo pude correr a 4:55, ¿no? Entonces ahí es donde dije, ¿no? O sea, ¿cómo he podido correr más rápido que en las carreras anteriores entrenando mucho más lento, ¿no? Porque si yo corría, como digo, a 7 el kilómetro, la gran mayoría de los días, el día de la carrera, pude correr a 4:55, ¿no? Entonces, bueno, eso ya confirmó la decisión que había tomado de entrenar la carrera a pie de manera mucho más conservadora, y es lo que he seguido repitiendo, ¿no? Entonces hoy día he llegado a esta carrera con esa experiencia pasada, digamos. Estoy resumiendo lo que ha pasado en el último año, ¿no? Obviamente yo antes he corrido también otros 10K, o sea, desde el 2007, 2008 empecé a correr 10K, y claro, esa fue otra etapa. Yo estaba mucho más joven, era un poco más rápido quizás, pero los tiempos eran similares, ¿no? Entonces lo que dije fue, este entrenamiento súper conservador está funcionando, y es algo bastante obvio. Yo soy un corredor que no tiene, o sea, no he nacido pues con un buen V2 máximo para ser rápido por naturaleza, ¿no? Eso también se nota en el ciclismo, o sea, no
no tengo la mejor genética para deportes de resistencia. Entonces, un corredor, como es mi caso, que es lento, obviamente, que corre a estos ritmos, obviamente pues tiene mucho margen de mejora en la capacidad aeróbica, ¿no? Entonces, para mejorar la capacidad aeróbica no hay que estar haciendo demasiadas series, porque eso lo que va a hacer es mejorar la glucólisis, es cierto, pero uno como corredor, así como pasa en el ciclismo, ¿no? Son deportes muy parecidos, ¿no? Pero como pasa en el ciclismo también. Entonces, para mejorar la capacidad aeróbica, la oxidación de grasa, que es lo que nos va a hacer ir más rápido en el largo plazo, pues lo que necesitamos es mucho volumen a intensidades bajas para que el cuerpo vaya generando esas adaptaciones a todo nivel y nos permita con el paso de los meses y años ser un poquito más rápidos cada vez, ¿no? Entonces, en mi caso eso es evidente. Yo siempre fui un corredor lento, no tenía por qué irme por el lado de la intensidad en exceso, ¿no? Entonces, bueno, pero más vale tarde que nunca, como dice el dicho, y eso es lo que he empezado a aplicar ya desde el mes de junio, ¿no? Entonces, a esta carrera he llegado con esa preparación que es la misma que estoy haciendo desde junio, no hay nada nuevo. Creo que en el último mes, como en toda carrera, bueno, esto sí lo aplico, obviamente, ¿no? Si vamos a tener una carrera, por lo menos en el último mes sí incremento la intensidad en uno de los días nada más. Entonces, ¿qué cosas he hecho para esta carrera? Yo diría, creo que 3 o 4 entrenamientos como máximo. ¿Y qué cosas he hecho? Por ejemplo, un día hice un tempo, un 2 por 15 minutos. Y para ya intensidades superiores a mi primer umbral, ya sí me olvido de las pulsaciones y del pace y sí uso la potencia, porque yo tengo Stride, soy un usuario del estimador de potencia Stride para la carrera a pie, y es una herramienta que a mí me gusta mucho, ¿no? Yo al inicio no pensaba que podía ser útil para la carrera a pie, pero ya con una vez que lo compré y que lo usé me di cuenta que sí es muy útil, es mucho mejor que usar el pace solamente. Entonces, digamos que mis entrenamientos yo los divido en dos. O corro completamente easy, muy fácil, no me importa el pace y solo miro pulsaciones, y cuando ya voy a hacer algo por encima de mi primer umbral ya uso la potencia. Entonces, un entrenamiento ya medio exigente que yo hacía era, por ejemplo, 2 por 15 minutos a 250 vatios, que dependiendo por dónde corra, eso más o menos me pone entre 5.10 y 5.20 más o menos el kilómetro, a veces hasta un poco más lento, ¿no? Entonces, en un entrenamiento de ese tipo creo que lo hice una vez nada más, un 2 por 15. Después, otra cosa que me gusta hacer es alternaciones o farlex, hacer cambios de ritmo de 1 minuto, donde voy jugando entre intensidades de zona 4 y zona 3. O sea, y esto último ya lo estaba haciendo ya sin mirar potenciómetros, sin mirar nada, simplemente usando percepción de esfuerzo, que es otra cosa que también me gusta hacer, ¿no? Para poder afinar mis sensaciones y saber en todo momento, sin mirar el reloj, sin mirar ninguna otra variable, saber a qué intensidad estoy yendo, ¿no? Entonces también he hecho entrenamientos así, por ejemplo, salir a correr 1 hora, de las cuales la mitad es sumamente fácil, y en la segunda mitad meto unos 15 o 18 minutos de cambios de ritmo. Que en mi caso, yo digo, a ver, los voy a hacer 1 minuto a percepción de esfuerzo 8 sobre 10 y 1 minuto a 7 sobre 10. O sea, un cambio muy sutil, una zona 4, zona 3. Que en términos de potencia, en mi caso sería más o menos a 280 vatios la parte dura, y la parte suave, entre comillas, porque no es suave, a 265 vatios, más o menos, ¿no? En paces, si voy en un sitio plano, eso sería como correr a 450, lo rápido, y lo lento a 5.05 más o menos, ¿no? Entonces, esa es otra sesión que he hecho. Y después, la última sesión que hice fue sí, series de 3 minutos a mi umbral o un poquito por encima, y nuevamente las hacía con percepción de esfuerzo, y creo que lo más que hice fue 4 por 3 minutos a una percepción de esfuerzo de 8 sobre 10, lo cual en vatios para mí más o menos 280 vatios, y el pace me salía más o menos 4.50, algo por ahí, ¿no? Entonces, eso es todo lo que he hecho de intensidad. No he hecho nada más. O sea, en realidad son 3 o 4 sesiones máximo de intensidad, y el resto todo es rodaje sumamente fácil, que puede ser, como digo, a 6.30, a 7 el kilómetro, no me importa. Y camino, muchas veces camino, ¿no? Entonces ya no me hago problemas como me los hacía antes. Y gracias a todo eso es que, en mi caso al menos, yo he vuelto a enamorarme del running. Ahora disfruto realmente cada vez que salgo a correr, me pongo mis audífonos, escucho mis podcasts para aprender cosas nuevas, y mientras voy corriendo, y entonces así llego a mi casa, y yo la gran mayoría de los días llego a mi casa como si no hubiera hecho nada, ¿no? Cosa que antes no me pasaba corriendo.
Y bueno, entonces esa es la preparación que hice para esta carrera. Y bueno, hablando ya de la carrera en sí, a ver, ahorita estamos, yo calculo, más o menos estamos en el kilómetro, supongo en el 5, no, un poco más, creo, ya debemos estar en el kilómetro 6 más o menos. A ver, lo que yo hice para el día de hoy era simplemente, bueno, no voy a tener un objetivo ni de potencia, ni de pace, ni de mucho menos de pulso. En las carreras el pulso yo creo que no es lo último que debemos ver, ¿no? Aunque hay mucha gente que entrena por pulso y se guía bastante de eso, pero yo creo que no es una buena idea, porque las pulsaciones no es algo que podamos sostener por cierto tiempo, que es algo que yo escucho que mucha gente dice, muchos corredores dicen yo aguanto tantas pulsaciones por tanto tiempo, ¿no? Pero sinceramente lo que uno aguanta es el pace, que es algo un poquito más objetivo, ¿no? O sea, asumiendo un recorrido plano, uno tiene una curva de pace como la tiene en el ciclismo con la curva de potencia, ¿no? Entonces el pace yo creo que es un mejor indicador si estamos asumiendo un terreno plano. En mi caso yo uso la potencia, entonces la potencia sería mucho mejor indicador de intensidad porque ya normaliza el desnivel. Entonces, pero para este caso yo dije no voy a usar ninguna de esas variables, yo voy a usar solamente mi percepción de esfuerzo. Y lo único que hice fue pensar en el recorrido, sabía que había 3 tramos, el primer tramo subida, el segundo tramo es más largo de bajada y el tercero es de subida nuevamente. Entonces lo que hice fue simplemente arrancar, ponerme a un esfuerzo de 7,5 sobre 10 en el primer tramo que era de subida, y después en el tramo 2 que era de bajada ya buscar una percepción de esfuerzo de 8 sobre 10, o sea ya estar en mi zona 4, y simplemente tratar de mantener eso en toda la bajada, ¿no? Y debería sentirme relativamente cómodo en toda la bajada, porque el momento de la verdad para mí en esta carrera iba a ser ese 1,5 kilómetros final, que es justo donde estamos ahorita. Aquí empieza ya el 1,5 kilómetros final, donde ya todo es de subida, y yo sabía que ahí debía ser el remate final. Ahora, obviamente uno espera llegar a esas alturas con las piernas suficientes para poder cambiar de ritmo, ¿no? Entonces yo el pace recién lo estoy viendo ahorita. Es una pena que no haya podido poner la potencia, porque sería interesante también. No he encontrado forma de poner el dato de potencia que sale de mi stride. No sé por qué razón aquí la aplicación de Garmin Bird no me deja poner la potencia de carrera a pie, como sí la pone para el ciclismo. Pero bueno, he puesto el pace y las pulsaciones, ¿no? Entonces, lo que he estado viendo ahorita es que, bueno, la primera parte del primer tramo lo corrí a 4:40, que es más rápido de lo que yo esperaba. Y después todo el tramo de bajada creo que lo he hecho más o menos a 4:43, por ahí. Y ahorita estoy ya en la parte de subida. Y ahí justamente me encuentro con José, ¿no? José, él me había sacado una ventaja considerable al inicio, ¿no? Y justo mi amigo Pecho también me pasó, que Pecho está adelante, ahí con su BBD azul con naranja. Mi amigo Pecho es mi colega también, él es entrenador de su club, de su team Trimeta. Él es buen corredor, él siempre me ha ganado corriendo, creo, en todas las veces que hemos compartido competencia, ¿no? Entonces ahí justo me pasó cuando entramos a esta parte final de la carrera. Yo pensé que ya se iba a ir nomás, más bien a José yo veía que a mi pupilo lo estaba alcanzando, ¿no? Entonces eso por un lado me motivó. Dije, ahorita lo alcanzo a José y lo ataco como lo ataqué el otro día en bicicleta, cosa que nos motivamos los dos y nos vamos juntos, ¿no? Entonces, bueno, ahí llegué a esa parte final y ahí mis sensaciones ya eran de bastante estrés, ¿no? O sea, yo sinceramente en la mitad de la parte de bajada, o sea, más o menos a la altura del golf, ya estaba sintiendo un entumecimiento en mi isquio izquierdo, que es algo que siempre me pasa. Yo hace más o menos un año tengo esa sensación de que el isquiotibial izquierdo se me endurece o se me entumece en este tipo de carreras, en esfuerzos muy duros, ¿no? Como en competencias. No en entrenamientos normales ni en series, ¿no? Porque ahí no se llega a un estrés tan alto como en una carrera. Pero en las carreras siempre me está molestando y hasta ahorita no sé cómo resolverlo. A pesar que me hago descargas musculares, voy al fisio con frecuencia y todo, ¿no? La cosa es que eso ya lo empecé a sentir ahí en la mitad del tramo 2, que era bastante lejos de meta, entonces me empezó a preocupar un poco. Yo creo que ahí me frené un poquito, ¿no? Ahí lo alcancé a José y le dije, vamos, ya que falta poco, estamos en la recta final. Ahí creo que faltaban, yo calculo, ahí faltaba como 1 kilómetro, o sea, estamos a 5 minutos, un poquito menos de la meta. Entonces yo sabía que ahí ya tenía que rematar. Yo estaba realmente ya en las últimas, como en toda carrera, o sea, una carrera es para ir a hacer el esfuerzo máximo
y desfallecer ahí en la línea de meta, ¿no? No antes. Entonces, en ese punto ya mi nivel de sufrimiento era bastante alto y yo decía, ¿y cómo voy a rematar? O sea, mentalmente ya quería aflojar, pero también quería rematar, ¿no? Son dos cosas contradictorias, pero digamos, si pensaba en el remate, yo trataba de postergarlo un poquito más, decía, no, más adelante, porque todavía estoy lejos, pero en realidad ya cada vez me acercaba, entonces no iba a poder hacer ese remate ni... Ahí me encontré con mi amigo César también, que estaba ahí. Mi amigo César también es un gran triatleta, ¿no? Él estuvo de público ahora. Bueno, entonces ya en esa parte final, creo que cuando cruzamos a la Berry, ahí sí dije, bueno, y ahora sí, el todo o nada, ¿no? Ahí a sufrimiento máximo hasta meta. Ya faltaban unos 3 minutos. Otra cosa que me motivó fue que a mi amigo Pecho, que está ahí adelante, él me había pasado, ¿no? Y él es mejor corredor que yo, entonces... Yo me empecé a acercar y dije, bueno, eso también es bonito, cuando uno empieza a pasar gente. Porque otra cosa que noté también fue que en toda la bajada, todo el tramo 2 que era de bajada, mucha gente me pasaba. Entonces yo me sentía lento en ese momento. Ahora que he visto los números, me parece que no estaba muy lento. O sea, el ritmo estaba bien. Estaba corriendo más o menos a 4.42, 43 promedio en toda esa bajada. Y estuvo bien. O sea, la gente se me iba, pero... Yo decía, no puedo aumentar la intensidad porque creo que estoy en el punto justo, ¿no? O sea, un puntito más y lo voy a pagar más adelante. Entonces, digamos que confié bastante en mi percepción de esfuerzo en ese momento, a pesar que por un momento dije, me estoy frenando porque los demás se me están yendo, pero al final me di cuenta que no era así, ¿no? O sea, creo que fue lo correcto. En ese punto ya neutralicé a Pecho y lo pasé, entonces le dije, vamos Pecho, ¿no? Ya falta poco. Y Pecho se me puso al costado, ¿no? Ahí justo estamos hablando, bueno, ahí ya uno no puede hablar, o sea, uno en una carrera de un 10K, un 8K, uno está al límite, ¿no? Uno no puede hablar absolutamente nada salvo un monosílabo. Yo creo que en toda la carrera solo dije 3 palabras, ¿no? Le dije, vamos Pecho, aquí. A José le dije, vamos José, faltan 5 minutos creo. Y más adelante creo que también me encontré a Luis, le dije, vamos Luis, o sea, eso es todo, o sea, no se pueden tener conversaciones más largas. Al inicio de la carrera yo estaba corriendo, yo iba pues al límite de mis posibilidades y había unos chicos que estaban conversando, sacando la cuenta de a qué pace había que ir en una media maratón respecto al 10K, o sea, seguramente los chicos se lo habían tomado bastante tranquilo, ¿no? Porque yo sinceramente en una zona 4 no puedo tener una conversación. Entonces aquí estaba con Pecho. Pecho, yo pensé que lo iba a pasar y lo iba a adelantar, pero se me puso al costado y eso me generó un poquito de tensión, porque cuando uno adelanta a sus amigos, uno no espera pues que se le pongan al lado, porque yo sentía que eso me iba a frenar un poco, ¿no? Iba a desfallecer antes de tiempo, ¿no? Sin embargo, bueno, yo seguí nomás, ¿no? Y justo ahí me crucé con Luis también. Y lo que estoy viendo ahorita, el pace está bastante bien, creo, ¿no? O sea, a ver, resumiendo, el primer tramo de subida lo hice a 4.40, si no me equivoco. Un poquito rápido. El segundo tramo de bajada lo hice a 4.43, si no me equivoco, de promedio. Ahí he puesto en la pantalla los laps, los splits. Y esta última parte, creo que la he hecho a 4.30 y algo, más o menos. Pero el último kilómetro ha sido a 4.20, que es lo que estamos viendo ahorita. O sea, a mí, la verdad que me sorprende y me da mucha alegría poder haber corrido un kilómetro a 4.20. Que es una intensidad que yo casi nunca la hago pues en entrenamientos. O sea, a 4.20 hago un stride, una aceleración de 20 segundos para aflojar piernas, ¿no? Pero nunca he hecho una serie a 4.20, ni siquiera de 3 minutos, ni de un kilómetro. Sin embargo, hoy día, gracias a la acumulación del entrenamiento y a todos esos kilómetros easy, eso quiere decir que mi capacidad aeróbica ha mejorado. Y en un día puntual como una carrera he podido ir en promedio a 4.40 todo el recorrido y en ese último kilómetro a 4.20, que es un ritmo que para mí es un ritmo keniata, ¿no? Para mí ir a 4.20, 4.30 eso es como volar prácticamente. Entonces a mí me ha dejado muy contento. Bueno, en resumen entonces la carrera me salió bastante bien. Hice un tiempo de 38 y algo. Bueno, a mí no me importa mucho el tiempo, me importa el pace. Hice un pace de 4.40 promedio. Hay que recordar que el último 10K lo corrí a 4.55, o sea, he corrido 15 segundos por kilómetro más rápido que el 10K. Obviamente 10K, 8K no es lo mismo, exactamente, pero son distancias muy parecidas. Yo diría que los ritmos son casi los mismos. Entonces, la verdad es que me ha dejado bastante contento. Ahí me encontré con Juanca también, un gran corredor, gran ciclista.
Y bueno, yo voy a seguir con esta misma estrategia. Esta carrera no la he preparado de manera específica, me ha salido, creo yo, muy bien para mis capacidades. Mi gran objetivo es el 73, así que todavía tengo mucho trabajo que hacer respecto a esa carrera, ¿no? Pero respecto al running, lo que debo hacer es simplemente lo que detallé en esta narración, que espero haberlo explicado bien, que en resumen es simplemente acumular mucho trabajo aeróbico por debajo del primer umbral en la zona de oxidación de grasas y muy poca intensidad, ¿no? Lo mínimo para progresar. Ahora sí, a la casa y a trabajar. A Karen que estoy por las 9. ¿Grabaste? ¿Ah? ¿Grabaste todo? Sí.